Si te diagnosticaron hipotiroidismo, lo primero que quiero que sepas es que puedes llevar una vida completamente normal si logras controlar o incluso revertir este hipotiroidismo. El hipotiroidismo es una condición en donde la glándula tiroidea empieza a producir menos hormona tiroidea y eso genera una serie de consecuencias y síntomas. Sin embargo, si logras controlar bien esa función y no solamente usando el medicamento, sino que con ciertos hábitos que te voy a enseñar acá, entonces puedes llevar una vida completamente normal sin ninguno de esos síntomas. Quédate hasta el final del video para que aprendas cuáles son esos hábitos que puedes adquirir para controlar correctamente tu hipotiroidismo o en muchos casos incluso revertirlo. Hola, hola, soy Camila Torres, soy médica desde hace 13 años, especialista en nutrición y medicina integrativa, y te quiero contar en este video qué significa que tengas hipotiroidismo y cómo puedes controlarlo de la mejor manera posible. Lo primero que quiero que sepas es que el hipotiroidismo se genera por una alteración en la función de una glándula que se llama glándula tiroidea que se encuentra en el cuello. Por eso acá dibujo un cuello. Y esta glándula es la que genera la hormona tiroidea que es T4 y T3. La glándula principalmente genera hormona T4, que es una hormona inactiva. Luego esa hormona tiene que ser transformada a T3 para que esta T3 vaya a todos los tejidos del cuerpo, porque las hormonas tiroideas lo que hacen es gestionar la función de prácticamente todas las funciones del cuerpo. Pueden acelerar ciertas funciones o desacelerarlos dependiendo de cómo actúe la hormona. Y por otro lado controlan la generación de calor corporal, funciones digestivas, se relaciona con otras hormonas también. Por eso que es tan importante mantenerla bien controlada y probablemente si tienes hipotiroidismo ya has notado algunos de esos síntomas. Mucho cansancio porque se altera la generación de energía, se altera el metabolismo al no tener las hormonas suficientes. Entonces hay mucho cansancio, puede haber aumento en el peso o dificultad en perder peso, puede haber más frío, más sensación de frío en el cuerpo, alteraciones en la digestión, particularmente estreñimiento, constipación, que cueste más ir al baño y otras cosas más. Y esto ocurre porque tu tiroide no está generando suficiente hormona o porque esa hormona no se está transformando a la hormona activa, que es la hormona T3. ¿Cómo se regula la generación de esta hormona a partir de la glándula? Bueno, en el cerebro hay ciertas estructuras que se llaman hipotálamo e hipófisis. No te voy a marear con tantos nombres. Y en estas estructuras se generan hormonas. Acá se genera la TRH y en la hipófisis se genera la TSH. Esta TSH es la que controla directamente cuánta hormona tiroidea va a generar la glándula tiroidea. Por eso cuando te han tomado exámenes, normalmente esta es la hormona que se mide. ¿Por qué? Porque cuando hay mucha hormona dando vuelta, entonces el cerebro detecta que hay demasiada hormona tiroidea y lo que hace es disminuir la generación de TRH y de TSH. Entonces cuando uno ve exámenes, ve que ha bajado la TSH cuando hay mucha hormona dando vuelta. Y por el contrario, cuando hay muy poca hormona tiroidea, lo que hace el cerebro es interpretar que necesita estimular más a la glándula y por lo tanto genera más TSH. Por eso cuando hay un hipotiroidismo, o sea, cuando hay poca generación de hormona tiroidea, hay muy poquita hormona, el cerebro interpreta que necesita estimular más a la glándula, entonces la TSH está alta y esas hormonas están bajas. Y la consecuencia son todos estos síntomas de hipotiroidismo que te mencionaba anteriormente. ¿Cuáles son las causas del hipotiroidismo? La causa número uno, la principal causa es una causa autoinmune que se conoce como enfermedad de Hashimoto. Que quizás ya las has escuchado antes, ¿no? ¿Qué ocurre en el Hashimoto? Se producen anticuerpos y estos anticuerpos van comiéndose parte de esta glándula y por lo tanto esta glándula se va haciendo
más pequeña y por lo tanto menos eficiente en generar hormona tiroidea. Hay otras enfermedades autoinmunes que también podrían generar hipotiroidismo, dentro de eso es la enfermedad de Graves, que se caracteriza más bien por un hipertiroidismo, pero que luego puede pasarse hacia un hipotiroidismo, y bueno, otras causas más raras. Por otro lado, tenemos causas nutricionales y hormonales también. ¿Cuáles son las causas hormonales? Todas las hormonas de nuestro cuerpo están relacionadas y los principales sistemas hormonales son el del cortisol, que es el que tiene que ver con el sueño y la vigilia y con el estrés, la insulina, las hormonas sexuales y las hormonas tiroideas, que son de lo que estamos hablando. Todas ellas se relacionan entre sí, por lo tanto, cuando hay una alteración de una, es probable que se alteren otras. La tiroide es especialmente sensible al estrés, por lo tanto, cuando hay una elevación exagerada de cortisol, que genera también una inflamación sistémica, una inflamación de bajo grado, entonces eso puede alterar directamente la función de la tiroides. Por otro lado, la insulina tiene una función clave en esta conversión. Cuando hay una resistencia a la insulina o al revés, cuando hay muy poca insulina, lo que puede ocurrir es que no exista esta conversión de T3 a T4. Entonces tenemos hormonas normales quizás, pero no está la hormona activa. Por lo tanto, puedes tener síntomas de hipotiroidismo, sin embargo, con exámenes normales, lo que se conoce como hipotiroidismo subclínico. Y eso ocurre, como te decía, cuando la insulina o está muy baja o cuando hay una resistencia muy grande a la insulina y que puede haber una resistencia también en este proceso y por lo tanto no se genera la forma activa de la tiroides, de la hormona tiroidea. Y las hormonas sexuales tienen relación también porque tanto las hormonas tiroideas como las sexuales ocupan transportadores de hormonas. Entonces, cuando hay alteraciones en las hormonas sexuales, puede que haya más o menos disponibilidad de transportadores de las hormonas y por lo tanto eso puede alterar su función también. Y por último tenemos las causas nutricionales, que son principalmente déficit. Para que exista una alteración de tiroide por déficit, generalmente son déficits severos o es un conjunto de déficit. Entonces, ¿cuáles son los déficits más comunes? El déficit de proteína. Cuando no consume suficiente proteína por un tiempo prolongado, las hormonas tiroideas son proteína, por lo tanto, si no hay suficiente proteína, no va a haber suficiente generación de las hormonas tiroideas. Y por otro lado, hay varias vitaminas, minerales que trabajan en el proceso de generación de las hormonas tiroideas. Dentro de eso están el omega 3, la vitamina A, también en menor medida la vitamina C, las vitaminas del complejo B también, la vitamina D, prácticamente todas las vitaminas. Y en relación a minerales, el zinc es tremendamente importante, el selenio, el manganeso, el magnesio también, el yodo, por supuesto, probablemente has escuchado de él, y me parece que estos son los más importantes. Entonces, ¿cuáles son los déficits más comunes? El déficit de yodo. El yodo lo que hace es permitir la generación de hormonas tiroideas en la glándula, por lo tanto la generación de hormona T4, T3. El resto de los nutrientes también actúan a ese nivel, pero también hay algunos que actúan a nivel de la conversión. En esta conversión es particularmente importante el selenio. Por lo tanto, un déficit de selenio puede hacer que no tenga suficiente hormona activa y me genere un hipotiroidismo subclínico. Como te decía, para que se generen estas alteraciones, en general son déficits que ya llevan harto tiempo, que son más o menos importantes. Aunque como el selenio es un mineral que no se encuentra en todos los alimentos, principalmente se encuentra en pescados, en carnes, en huevo, en la nuez de Brasil, que es la principal fuente de selenio, y en algunas fuentes vegetales, pero para una persona vegetariana, vegana, que no consume la nuez de Brasil, puede ser mucho más probable que tenga un déficit de selenio, por ejemplo. Y lo mismo pasa con el zinc, que también es muy importante en esta generación de hormonas tiroideas. Ahora, te decía que la principal causa de hipotiroidismo es la enfermedad de Hashimoto, esta enfermedad autoinmune.
Y tú me preguntarás por qué se genera esta enfermedad de Hashimoto, que si es que te han diagnosticado esta enfermedad, probablemente te pidieron un examen de anticuerpos antitiroides. Como te decía, estos anticuerpos son como unos Pac-Man que van comiendo la glándula tiroidea y por lo tanto va disminuyendo su función. ¿Por qué se genera? Bueno, no se conoce exactamente la causa, pero hay algunas asociaciones. ¿Cuáles son esas asociaciones de las causas de enfermedad de Hashimoto? Vamos a poner acá una flecha. Existe una asociación con infecciones, tanto virales como algunas bacterianas. Dentro de las bacterias hay cierta asociación con Helicobacter pylori. También se asocia a metales, un exceso de metales en el cuerpo, de metales como el plomo, el cadmio, el aluminio principalmente, y el mercurio pueden generar una alteración también a nivel inmunológico y a nivel tiroideo que genere esta producción de anticuerpos. Y por otro lado, se ha hecho también algunos estudios que asocian el gluten, el consumo de gluten. Hay una gran relación en personas que tienen Hashimoto y tienen sensibilidad al gluten. Muchas veces incluso sensibilidad no celíaca, no tienen una enfermedad celíaca, pero sí tienen sensibilidad al gluten. Entonces, considerando esto, ¿qué puedes hacer para mejorar la función tiroidea? Independiente de que uses o no el fármaco, hay veces en que sí necesitamos usar el fármaco, otras veces en que no, pero independiente de que lo uses o no, es importante que te asegures de tener todos estos minerales. Y me faltó por acá el hierro también. El hierro también es un mineral importante. Que te asegures de tener todos estos minerales y una buena cantidad de proteína en tu dieta. Sobre todo, tener ojo con el selenio y con el yodo. Con el yodo tenemos que tener cuidado porque un exceso de yodo puede generar un efecto tóxico, pero también necesitamos una cierta cantidad de yodo para que se pueda producir la hormona tiroidea. Entonces, finalmente, ¿dónde consumimos yodo? Principalmente en la sal yodada, y si no tomas sal yodada, los multivitamínicos normalmente tienen una pequeña cantidad de yodo que es suficiente para generar esta hormona. Y tenemos que tener mucho ojo con el selenio. ¿Cómo podemos consumir selenio? Nuevamente a través de un multivitamínico, aunque en ese caso los multivitamínicos suelen no tener tanta cantidad de selenio. El selenio que necesitamos se consume en microgramos, son pequeñas cantidades. Cuando existe hipotiroidismo, la recomendación es consumir 200 microgramos al día, y la gran mayoría de suplementos, sobre todo multivitamínicos, cuando son mezclas de minerales, vitaminas, contienen 50, que es la dosis que una persona sin hipotiroidismo necesita consumir. Si tienes hipotiroidismo, entonces asegúrate de consumir un suplemento, si es que vas a tomar suplemento, de 200 microgramos. Y si no quieres consumir microgramos, si no quieres consumir suplementos, entonces la opción es que consumas una gran cantidad de nueces de Brasil. Gran cantidad no, en realidad basta con 2 a 4 nueces de Brasil para contener la dosis que necesitas de selenio. En realidad con 4 sería lo ideal. Y si no tienes posibilidad de conseguir estas nueces, entonces puedes consumir bastante pescado, huevo, carnes y vísceras particularmente. Aunque para asegurarte y no abusar del consumo de esos alimentos, es mejor que consumas un suplemento. Por otro lado, ¿qué podemos hacer frente a las causas hormonales? Lo primero, controlar muy bien el estrés. ¿Y a qué me refiero con controlar el estrés? Principalmente gestionar el estrés psicológico, porque existe un estrés que sí es positivo para el cuerpo y sí ayudaría a mejorar la función de la tiroide. Estoy hablando del estrés agudo, que se conoce como euestrés y que genera un impacto positivo. Particularmente la exposición al frío, es decir, tomarte una ducha de agua fría o una tina de agua fría al día, mejora la función tiroidea. Por lo tanto, controlar el estrés emocional, psicológico, pero generar un pequeño estrés físico, en este caso a través del frío, para mejorar la función de la tiroide. Otro estrés físico controlado es el ayuno intermitente, que también puede ayudar. Pero la exposición al frío es lo que más ha demostrado tener beneficios en mejorar la función tiroidea. Por otro lado, controlar muy bien la insulina con una dieta de bajo índice glicémico,
lo que también va a hacer que controles mejor tus hormonas sexuales. Idealmente evitar las hormonas sexuales exógenas de los anticonceptivos o reemplazo hormonal, aunque puedes conversarlo obviamente con tu ginecólogo y no necesariamente debes eliminarlas, quizás solamente puedes bajar la dosis. Y por otro lado, si es que ya tienes diagnosticado una enfermedad autoinmune, Hashimoto, entonces se puede hacer una quelación de metales. Incluso se pueden primero medir los metales con algunos exámenes como el oligoscan, por ejemplo, y luego se hacen tratamientos de limpieza de metales con algunos suplementos como la clorela, por ejemplo. Y otra posibilidad es hacer una dieta baja en gluten o sin gluten durante un tiempo. La recomendación es 3 a 6 meses sin nada de gluten, ver cómo andas, ver qué resultados tiene a nivel de hormonas tiroideas, a nivel de anticuerpos antitiroideos, y luego evaluar la contraprueba, que sería incluir gluten y nuevamente medir anticuerpos y medir función tiroidea. Y también la opción de medir anticuerpos contra el gluten, medir si tienes efectivamente sensibilidad al gluten. Aunque ojo, porque exámenes normales contra el gluten no necesariamente te descartan una sensibilidad al gluten. Entonces, la mejor prueba en realidad es sacando el gluten de la dieta durante 3 a 6 meses, medir anticuerpos y hormonas tiroideas y luego incluir el gluten y volver a medir. A eso se le llama prueba y contraprueba. Espero que este video te haya servido, te haya gustado y recuerda suscribirte al canal para tener más videos como este de salud integrativa, de medicina, de nutrición y de desarrollo personal también. Te mando un abrazo.